Muy buenos días con todos los presentes, agradecemos su paciencia, ya estamos listos para comenzar. En esta ocasión, un conversatorio que vamos a realizar, unos estudiantes de literatura, al respecto de la tragedia de la Orestiada de Esquilo. Esta obra es muy importante en primer lugar, ¿no? A modo de introducción, porque es una de las pocas trilogías de tragedia que se conservan hasta la fecha, ¿no? Como sabemos, en esta época, las tragedias eran todo un fenómeno social, ¿no? En ellas se plasmaba la realidad, se criticaban las cosas que por ahí venían mal, o bien se adaptaban los mitos, digamos, y se utilizaban para exponer ciertas verdades, y lamentablemente muy pocas han sido conservadas en su integridad, ¿no? Dentro de ellas, la Orestiada es, como les digo, de las pocas trilogías completas que aún mantenemos. Ahora, para presentarle también al público en general que quizá no está muy familiarizado con la obra, la Orestiada vendría a ser como que el epílogo de la Ilíada y la Odisea, ¿no? De la guerra de los griegos contra los troyanos, porque vamos a ver la historia de Agamenón retornando después de haber terminado la guerra, ese retorno victorioso y la consecuencia, ¿no? Que todo ello tendría, cómo, por así decirlo, va a concluir todo este drama y este movimiento de violencia y de venganza entre los Atridas, ¿no? Esta familia que está llena de una carga, de un karma, por así decirlo, muy fuerte, ¿no? Y precisamente iremos desarrollando esos tópicos en su oportunidad. Vamos a hablar en general de 4 aspectos, por lo cual tendremos 4 rondas con nuestros especialistas, con nuestras especialistas. La primera tendría que ver al respecto de la justicia y la venganza, la segunda con el ciclo de violencia y el perdón, la tercera el aspecto del género, ¿no? Y el poder de las mujeres y, bueno, la figura femenina dentro de esta obra, y finalmente hablaremos de la democracia, de cómo esta obra también nos relata o más o menos retrata esta transición social hacia una comunidad mucho más organizada, ¿no? Que decide por acuerdo común aspectos que antes eran inherentes a los dioses, dígase, ¿no? Entonces, para darle inicio a esta exposición, vamos a comenzar con el primer subtema, que está relacionado con la justicia y la venganza, ¿no? ¿Es la venganza una forma válida de justicia? Entonces, en este apartado vamos a analizar el conflicto central de la obra, que es este paso del antiguo ojo por ojo, representado por las furias, ¿no? Que son unas diosas más antiguas que los dioses del Olimpo, que persiguen a aquellos que han realizado un homicidio, y como que cantan a su alrededor, lo vuelven loco, ¿no? Y ellas más o menos representan esta venganza, ¿no? Esta justicia por venganza, y esta transición hacia el Estado de Derecho, que sería más o menos lo que pasaría al final de la obra. En ese sentido, ¿no? Invitando a nuestros especialistas, ¿quién quisiera tomar la posta para hablar al respecto de este tópico de la Orestiada? Bueno, yo voy a hablar sobre la justicia y la venganza en la Orestiada. Como tal, antes de eso, como ya habías mencionado, la Orestiada, pues, va a mostrar el proceso de la fundación de la democracia sobre el sentido de la justicia. Por eso es que en la obra vamos a ver lo que es la justicia, eh, la justicia tribal, o sea, la venganza con la justicia imparcial, estatal y democrática, ¿no? Ahora, para darles un contexto de lo que es en la primera parte de la trilogía Agamenón, eh, esta, en esta parte la justicia se va a ver por parte de Climenestra. Esto a la llegada ya de Agamenón, al regreso para Micenas o Argos, en este caso, va a regresar ya posterior a lo que es la guerra de Troya. Entonces, es aquí cuando Climenestra va a tomar venganza, ¿no? Porque ella lo va a decir que es necesario, porque la venganza es justa, porque Agamenón mató a su hija, ¿no? Y eso, cuando va a regresar Agamenón, Climenestra, pues va a esperarlo, ¿no? De alguna manera, ya con su amante, Gisto, ¿no? Que tenían ya una relación
cuando se fue Agamenón. Esta va a esperarlo, lo va a recibir de buena manera, pero también al momento de que trae a Cassandra, va como a entrar un poco más la ira. Entonces, ahí es cuando Cassandra pues realmente va a decidir asesinarlo, ¿no? Le va a preparar un baño, lo va a recibir bien y posterior a esto ella va a matarlo, le va a dar con una espada a Cassandra, ambos, y es una forma de ella de cobrar venganza, ¿no? Una venganza justa, dice, porque tu muerte representa mi vida, porque para ella va a sentirlo justo, ¿no? Esa venganza justa y por ende a ella le va a dar felicidad. Esta parte es lo que es Agamenón. Ahora bien, las coéforas. Si bien es cierto que en esta parte la venganza está más representada por los hijos de Agamenón, en este caso Electra y Orestes, teniendo en cuenta que Orestes se fue a otro reino para que no le afectara esto, va a regresar por eso, por la venganza, por esa justicia que él considera que no solamente ha matado a su padre, sino al rey. Entonces, él considera que son dos muertes como tal. Entonces, va a regresar a Micenas o Argos y va a cumplir esa, ¿no? Esa venganza contra su madre. Pero antes de eso se va a encontrar con su hermana Electra y esta le va a hacer ingresar al palacio donde está su madre. Clitemnestra como tal, de alguna manera ya presentía que iban a matarla, ¿no? Porque igual en un sueño ella va a soñar que una serpiente le chupa el pezón o las mamas y que le chupa, al igual que la leche, sangre. Entonces, es como que ella de alguna manera piensa que le va a pasar algo y ella va a mandar a las coéforas a hacer libaciones a la tumba de Agamenón. Y es cuando Electra también va a ir y se va a encontrar un mechón de pelo, ¿no? De Orestes, y ahí es cuando le va a llevar a casa y estos se van a encontrar y Orestes va a matar, ¿no? Va a cobrar esa venganza por parte de la muerte de su padre hacia su madre, Clitemnestra. Es esta parte donde él también cobra, ¿no? Esa venganza, esa justicia que él considera. En esta parte. Ahora las Euménides, que en sí es la parte más que todo central, porque va a ver esta justicia tribal de la venganza cíclica que ha sido por parte de muchos mortales, ¿no? Que ha ido siendo maldecidos y por descendencia han tenido y que estos han cobrado esa justicia por mano propia, ¿no? Es como decir el ojo por ojo, ¿no? Y en las Euménides, como tal, antes de que estas diosas Euménides se llamen así, son las erinias. Las erinias son las que van a perseguir a Orestes por el crimen que ha cometido, ¿no? Por haber matado a su madre y por el derrame de esa sangre, ¿no? Que ha tenido. Ahora, en esto, las erinias van a perseguir a Orestes y él no va a saber qué hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir donde Apolo y le va a pedir ayuda. Le va a pedir ayuda porque las erinias que lo persiguen demasiado y Apolo va a discutir con las erinias, las va a dormir y va a mandar a Orestes hacia Atenas a pedir ayuda a la diosa Atenea, quien va a crear algo, ¿no? Va a enfatizar, va a crear, o más bien dicho, va a instituir instituye un tribunal para juzgar estos crímenes. Va a crear en el Areópago, va a llamar gente, jueces, personas muy sabias, a quienes van a prescindir este juicio, ¿no? Donde va a haber una parte demandante y una parte acusada, ¿no? Ahora, como ya está también, como van a estar las erinias,
por parte de lo que es esa venganza, esa justicia que se hace por mano propia, por así decirlo, en contra de una diosa más joven, Atenea, quien va, no solamente va a hablar de manera, va a usar un lenguaje más jurídico para resolver un juicio de homicidio bajo el influencia de que lo hizo por cólera, o sea, porque tenía como que algo, ¿no? Ahora, en este juicio como tal, se va a ver, ¿no? Esa parte de lo que es la justicia tribal y la justicia imparcial, porque Atenea no solamente habla de un proceso judicial, sino que va a exigir, ¿no? O sea, va a elegir jueces y jueces para que juzguen esto, y también va a permitir testigos quienes apoyen, digamos, en este caso a Orestes y también a la Seriña. En esta parte de lo que es lo más importante, donde se va a ver la justicia tribal que va a acabar, ¿no? Aquí, algo que bastante me ha llamado la atención es que al momento de defenderse, defender a Apolo, a Orestes, es que él no dice que, o sea, no va a decir que he matado a mi madre, sino él considera, bueno, Apolo va a considerar que matar a una madre no es importante como matar a un padre. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera está diciendo que lo importante, o sea, la madre solamente es como una incubadora, ¿no? Que simplemente tiene al hijo, ¿no? Y que el padre considera que, o sea, lo va a considerar como alguien muy fundamental, como la creación, o sea, la parte de los hijos, ¿no? Que dicen, los padres dan vida, no las madres. Y eso también apoya a Atenea. En este juicio también las eriñas como tal van a decir o nosotras o el caos, o sea, quiere decir que para ellas la justicia siempre ha sido el que castiga, no, el que comete un crimen tiene que ser castigado como tal, ¿no? Ese pensamiento conservador de las antiguas leyes que dice, ¿no? Pues hay que castigar a quienes transgreden los límites por quien ellas velan, ¿no? Ahora, Atenea al instituir el arópago como corte para juzgar los asesinatos, también ella al comienzo va a decir que si quedan en empate, es como que ella iba, o sea, Orestes iba a salvar, ¿no? Y es como que ella también apoya esa parte. Ella dice que como tal, ella no necesitó una madre, y Zeus pues es el como que igual, ¿no? Va a tener esa fuerza, va a apoyar, como que va a representar esa parte nueva de la justicia imparcial. Ahora, cuando Orestes, él ya queda libre como tal, ¿no? En las eriñas se van a enfadar, se enfadan porque dicen, no es justo, vamos a mandar maldiciones porque ese tipo de justicia no está bien vista porque nosotros, ellas representan, ¿no? Pues las antiguas leyes. Y en esto parte algo también muy fundamental, lo que es ya para la justicia imparcial, que la Atenea va de alguna manera a persuadirlas, les va a ofrecer un lugar, un altar, van a ser honradas en un puesto. Y las eriñas, pues de alguna manera ellas aceptan, ¿no? Y a estas les van a llamar las euménides como tal, que van a ser veneradas también, y creando así gran parte de lo que va a ser la democracia, ¿no? Que va a influir bastante en eso. No solamente que ya va a ser un diálogo, sino va a ser más que la justicia como tal la va a ver el Estado representado por los jueces, y que este Estado va a juzgar a los homicidios, y como tal va a ser en conjunto ya dirigido a la polis, a la sociedad, ¿no? Simplemente ya va a ir cambiando esa parte, dejando que las eriñas como tal
ese ciclo de la justicia con venganza, o sea, representada en la venganza, va a quedar atrás y va a crear una nueva, ¿no? Una justicia más moral que va a incluir a la sociedad y como tal, los jueces que van a juzgar y las personas que van a votar no van a tener que, no tienen que ser necesariamente, o sea, no van a conocer al juzgado, ¿no? A la persona que va a estar ahí juzgada por cometer crímenes. Ahora, como viendo asimismo, quiero traer a colación, pues que durante todo lo que ha sido, va a ser ese paso del mitos representado por las erinias al logos, ¿no? Que como tal va a ser los nuevos dioses, los más jóvenes, que va a representar a esa justicia imparcial. No solamente las erinias que juzgaban, ¿no? Pues el dique, ¿no? La justicia con la justicia, sino que ahora va a haber una ideología de la polis más democrática, con ideales más cívicas y un argumento racional, ¿no? Y así, bueno, esta parte, ¿no? Que más que todo la explica, y como tal, como síntesis en general, podría decir que este proceso de la justicia más tradicional, representada en la venganza, a la justicia imparcial, es la transformación, pues, del mito al logos, de la venganza a la justicia, ¿no? Esa justicia imparcial que ahora se va a instituir más que todo en la polis, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, de quedar alguna duda al respecto de este tema, también al final vamos a abrir un espacio para las preguntas. Continuando entonces con el siguiente tópico, vamos a introducir el aspecto de espiral de violencia, ¿no? Porque más o menos, como Claudia nos decía, esta situación es el resultado de un enfrascamiento de venganzas, ¿no? Y una noción, como señala, ¿no? Primitiva de la venganza, de que tú me hiciste algo, yo te lo devuelvo, genera una línea, ¿no? En la que, ¿qué sucede si eventualmente chocan, ¿no? Si hay alguien que cree que tiene la justicia de su lado porque está actuando en venganza, y del otro lado también, ¿no? De este conflicto precisamente surge, ¿no? Esta nueva noción de justicia, pero todos estos conflictos son también una parte álgida de esta tragedia, ¿no? La maldición de Atreo, que es el padre de Agamenón, ¿no? Vamos a explorar cómo la violencia intrafamiliar se perpetúa generacionalmente, desde el sacrificio de Ifigenia hasta el asesinato de Agamenón, ¿no? Y bueno, también Clitemnestra y demás. Vamos a hablar de este dilema moral que parece imposible, ¿no? De las cadenas de crímenes sin fin y finalmente si es posible que un perdón rompa este ciclo. Entonces, invitamos a la que desee tomar la aposta sobre este tópico. A ver, ¿se me logra escuchar correctamente? Así es, sí. Bueno, para comenzar, comenzamos con la pregunta que define la transición de la barbarie a la civilización, que es, ¿cómo se detiene la matanza propia cuando la ley lo ordena? Bueno, para esto, la Orestiada de Esquilo es la respuesta. No es solo un drama, es un documento político sobre la fundación de la justicia moderna. El drama familiar es el campo de batalla de tres fuerzas: la cadena de crímenes sin fin, el dilema moral imposible y la única vía de escape, el perdón. Analizaremos más o menos cómo es que Esquilo nos lleva del caos de la sangre a la serenidad de la ley. Para esto, tomaremos como punto clave los tres primeros capítulos de esta tragedia de la Orestiada, que es Agamenón y las Coéforas, pues presentan el tema de la venganza de sangre, o el lex talionis, que se podría decir que es la ley del ojo por ojo, y bueno, más o menos podemos analizar su inicio a partir de la maldición de la casa de Atreo, que funciona como una cadena inexorable. Bueno, como ejemplo tenemos todo a partir del sacrificio de Ifigenia. ¿Por qué se provocó el sacrificio de Ifigenia? ¿Por qué? Porque Agamenón mató a una de las sirvientes de Artemisa, y Artemisa no permitiría que los vientos favorezcan a los griegos hasta que se realice un sacrificio. Y con
que se realizaría el sacrificio con la hija de Agamenón. Y por eso se realiza el sacrificio de Ifigenia, para que los vientos vuelvan a favorecer a los griegos. ¿Pero qué provoca este crimen? Este crimen provoca la venganza de Clitemnestra. ¿Y qué provoca la venganza de Clitemnestra contra Agamenón? Provoca otra venganza, que es la venganza de Orestes por la muerte del rey, o más bien dicho, la muerte de su padre. Pero este ciclo se resalta que es un ciclo perfecto, autosuficiente y fatal. La sangre clama por más sangre, o es ojo por ojo. Y bueno, puedo citar al filólogo español Carlos García Gual, que describe este mecanismo de una manera brillante, identificando que la tragedia es la conciencia de esta trampa. Bueno, puedo citar textualmente: la casa de Atreo es un escenario sangriento en el que se repite la cadena de crímenes ancestrales. La tragedia es un intento por romper este círculo fatal con como de la venganza sin fin. Bueno, analizando esto, Esquilo demuestra que la venganza es un callejón sin salida. Es como si quisieras, como podríamos representarlo como en la mitología: Urano es derrotado por Cronos y Cronos es derrotado por Zeus. Es cíclico y prácticamente no tendría un fin. Eh, la transición clave que puedo hacer en este momento puede ser que esta cadena nos conduce a un punto crítico del drama y el dilema moral. Bueno, ahora pasamos a la tercera parte de Orestes y el dilema moral imposible. Pues Orestes en este punto ya tiene un quiebre, un punto de quiebre, que es que él se enfrenta al dilema moral imposible: o desobedece a Apolo o a la ley social por vengar a su padre. Es decir, la ley social es matar a su madre, y toda la sociedad lo calificaría de un asesino y con un pecado. Pero Apolo le ordenó que mate a su madre para vengar a su padre. Y bueno, o cumple su deber, pero comete un crimen sagrado más horrendo, que es el matricidio. Para esto, existe la paradoja de la ley. Su acto de justicia se convierte inmediatamente en lo que es el próximo crimen, y eso lo convierte en el próximo criminal. Es la misma ley que representa a las aterradoras erinias, la que ahora lo persigue. Las erinias son la conciencia arcaica que exige el pago de la sangre derramada sin mediación ni debate. Es su castigo por haber cometido tal pecado, el matricidio. El estancamiento es otro punto, ya que la situación es insoluble. Bajo la ley de la sangre, su inocencia no existe, ya que mató a su propia madre, pues su castigo debe recaer sobre él de todas maneras. Es un empate metafísico, por así decirlo, que solo puede ser resuelto por una fuerza superior: la razón cívica. Para salir de este bucle, la justicia debe dejar de ser una deuda de sangre. La justicia es clave para poder realizar esta pregunta: ¿puede el perdón romper el ciclo? Y bueno, para terminar con esta parte, bueno, se podría responder en el tercer capítulo de la Orestiada, que es en las Euménides. El perdón para Esquilo es un sentimiento, no es un sentimiento, es más un acto político y fundacional, ya que Atenea interviene y funda el aerópago, perdón, los nervios. Este acto saca la justicia del ámbito privado de la familia y la lleva a un ámbito público, lo que podríamos representar con el tribunal, sustituyendo la pasión por la evidencia y el debate.
Esto en sí mismo es un acto de perdón a la sociedad, al ofrecerle un camino de paz. Bueno, según puedo también citar, la Academia Adelaida de la Calle destaca que este cambio es un perfeccionamiento de la justicia misma, rompiendo el espiral o el ciclo, por así decirlo. La restauración del Europa, aerópago eh, no significa el fin de la justicia, sino el perfeccionamiento es la sustitución de la justicia vengativa por una justicia dictada por la razón cívica y pública. Este acto lo podremos llamar como el acto de perdón supremo, representando esto como cuando Atenea no castiga a las sirinias, sino las persuade para que cambien su rol de castigar a los culpables o a los pecadores y los ofrece honor en Atenas. Las sirinias se transforman en las Euménides, que ahora son conocidas como las benévolas también, canalizando su furia destructiva hacia la protección de la paz y la prosperidad. Aquí el perdón triunfa y la ley convierte a la venganza en el cierre de este ciclo. Bueno, conclusión, en resumen, La Arestiada es una obra que nos enseña que la única forma de que una civilización sobreviva a la violencia no es buscando violencia definitiva, no continuar con esta violencia, sino creando una estructura legal donde la furia pueda transformarse en la benevolencia. El perdón es la justicia cívica. Bueno, podemos pasar al siguiente tópico. Muchísimas gracias. Y bueno, tal como ha señalado, vamos a pasar entonces con el siguiente tópico que es género, poder y matriarcado. En este sentido, ¿no? Vamos a hacer una lectura crítica sobre la transición de poderes en la Grecia antigua y vamos a debatir el choque entre las furias y Apolo y Atenea. En cuanto a la transición, nos vamos a referir porque como se advirtió, ¿no? Agamenón muere al principio, asesinado por su esposa, quien ahora, pues, junto a su amante empezaría a reinar, ¿no? Y allí viene el dilema de Orestes. Orestes, al ser el hijo de Agamenón, tendría sentido que sea el heredero al trono, ¿no? Porque también es hijo de la reina, por así decirlo. Entonces, por eso corre muchísimo peligro si es que se queda ahí. Al irse, ¿no? Por así decirlo, también entra en disputa al respecto de esta suerte de cómo se decide la transición de poderes y bueno, también en cuanto a la justicia que las mujeres o por lo menos las figuras femeninas pretenden plantear contra las masculinas, dígase Zeus, Apolo o el mismo Orestes. Entonces, ¿quién desea abordar este tópico? Las invitamos, chicas, por favor, para desarrollarlo. Buenos días con todos. Este apartado me parece muy interesante en cuanto al género y al poder. La transición la voy a tocar más adelante, pero en cuanto al género, es importante recordar cómo era la democracia ateniense, lo que viene a ser la ideología. Se basaba mucho en el punto de vista de Aristóteles, ¿no? Y era una democracia que era androcéntrica, o sea, le diferenciaba mucho el género y constituía que la mujer era inferior al hombre, pero superior a los esclavos, ¿no? Hay algo muy interesante acerca de esto, porque es así como se ve la política, cómo se ve la idiosincrasia, cómo se ve la ideología y cómo también representa la justicia de esta manera. Y la figura de Clitemnestra es vista como con facciones varoniles y con comportamientos varoniles, pero siendo mujer. Y esto es algo muy interesante. Clitemnestra en este aspecto, como lo comenta el vigía en una parte, dice que ella tiene pensamientos viril, o sea, pensamientos, pero de alguna manera no es llevada al mismo rango que un hombre, ¿correcto? Ahora, en cuanto al poder que representa Clitemnestra, es una mujer muy fuerte, muy, muy decidida. Hay partes donde el coro está a favor de ella, pero hay partes donde el coro también la critica.
es una mujer astuta y tiene el poder de la palabra a su favor. O sea, ella constantemente o sea, manipula. Y son cualidades que se otorgan más a los hombres que a las mujeres, ¿no? En este aspecto. Ahora, en cuanto al poder, ella es la reina y, y por lo tanto tiene bastante poder en cuanto al mismo patriarcado que se muestra, que era ay, perdón, estoy un poco nerviosa, que se muestra en lo que viene a ser el gobierno ateniense. Ujú. Y bueno, hablando sobre el debate en lo que viene a ser las furias y Apolo y Atenea, las furias, como ya se mencionó previamente, hablaba mucho de la venganza consanguínea. Era una venganza, las erinias, que fueron, las furias son la imagen antigua y ahora están representadas como las erinias. Ellas, ellas, eh, bueno, ellas juzgaban mucho lo que era la justicia divina, la ley del talión, el ojo por ojo, ¿no? Y a diferencia de lo que viene a ser Apolo y Atenea, con el nuevo orden patriarcal y la razón de la ciudad, Atenea menciona que ella no fue concebida, ¿no? Que más, que eso refuerza de alguna manera la idea de Apolo. Y por lo tanto, de esta manera, logra Orestes librarse del castigo y se reafirma el patriarcado frente a todo, ¿no? Que es la ley que prevalece, siendo por encima de la antigua ley, que era el lazo cosanguíneo. Y vemos la venganza de Clitemnestra, no es, por ejemplo, que Clitemnestra haya asesinado a Agamenón, no fue tan fuerte porque no era consanguíneo, a diferencia que Orestes asesinó a Clitemnestra, que sí era algo realmente fuerte, y por eso las erinias lo atormentaban. Y como ya mencionó en algún momento mi compañera Claudia, la escena donde se descubre el pecho, o sea, Clitemnestra usa bastantes argumentos, ¿no? Para poder, reafirmar, no sé, para poder, mm, para, para poder de alguna manera hacerle ver a Orestes que ella era su madre, ¿no? Que ese vínculo que tenían era muy propio, muy íntegro, muy suyo. No es, era, de alguna manera, ella quería exhortar a Orestes lo que iba a hacer, porque ya lo tenía en cuenta y le muestra su pecho, mostrándole la maternidad, ¿no? Pero Orestes de igual manera tiene el lazo fuerte el pensamiento fuerte hacia la venganza de su padre, ¿no? Que tenía que vengar la muerte de su padre, así que va con una justicia de alguna manera, eh, buscando vengar a su padre por encima de su madre. Y esa es la visión aristotélica sobre las mujeres, donde las mujeres son concebidas como solamente nodrizas y no seres importantes como tal. Es más, hay una parte en la poética de Aristóteles que menciona que el mejor adorno para la mujer es el silencio. O sea, viéndolo desde esa visión, el hecho de que sea la madre de Orestes, porque estoy segurísima que ninguno de ustedes pensaría en de alguna manera hacer daño a su mamá. Mm, Es un vínculo muy íntimo, muy propio, pero estaba por debajo del vínculo con su papá, ¿no? Con Agamenón, y por eso la venganza está más fuerte. De alguna manera, considero que la transmutación de las justicias que se ven en la Orestiada, con lo de las erinias, con lo de Apolo y Atenea, es una transmutación desde la vista patriarcal, solamente de la vista patriarcal, porque no dan ese valor, no dan el valor hacia la madre, no dan el valor
hacia el sentir de la madre, porque recordemos que Clitemnestra asesinó a Agamenón por una razón bastante fuerte, que fue el que matara a su hija y además trajera a Casandra. Eso es una humillación bastante fuerte y Clitemnestra, pues, como mujer, fue una ofensa. Y yo de alguna manera entiendo el sentimiento de Clitemnestra, no lo justifico, pero me parece muy interesante cómo es que no se le da ese valor por la misma ideología y pensamiento aristotélico que viene. Eso sería todo acerca de lo que viene a ser género, poder y matriarcado. Ya se ha mencionado sobre la venganza que se ha hecho, ¿no? Ya tenemos conocimiento de aquello. Y bueno, el matriarcado en sí no tiene no tiene ese, ay, se me van las palabras, no tiene esa importancia, sino prevalece en realidad el patriarcado como tal. Claro que sí. Muchísimas gracias, Elena. Y bueno, vamos acercándonos a nuestro espacio final. Bueno, ahora vamos a hablar del tema del nacimiento de la democracia, ¿no? Como estábamos señalando, al final esto deviene en un juicio en donde se institucionaliza como un asunto público determinar qué es lo justo, ¿no? Y bueno, este juicio en el aerópago marca el momento definitivo, ¿no? La sustitución de la fuerza bruta por la persuasión y por el voto, ¿no? El surgimiento de esta profesión jurídica, ¿no? Bueno, ni anarquía ni despotismo, sino un término medio, es en donde aterriza esta tragedia de Esquilo. Entonces, finalmente, invitamos a nuestra última especialista para que también nos desarrolle esta perspectiva desde todo aquello que hemos revisado dentro de esta tragedia. Adelante, por favor. Bien, buenos días con todos. Bien, yo voy a hablar acerca de uno de los temas que también la obra nos muestra, ¿no? Un tema muy importante que vendría a ser la justicia democrática, ¿no? Porque ya casi la mayoría de mis compañeros hablaron de cómo, ¿no? De cómo se dio la muerte de Agamenón y la venganza, todos esos temas que se dan en esta obra, ¿no? Y bueno, es justamente eso. Recordemos que Esquilo, en sí esta obra es una trilogía, ¿no? Que está compuesta por 3 libros, Agamenón, y ¿qué es lo más importante? Que voy a tomar un poco para hablar acerca de la democracia y también el último libro que vendría a ser Euménides, ¿no? Bien, al principio ya voy a volver a repetir la historia, ¿no? De cómo Clitemnestra mata a Agamenón por temas de venganza, pero más porque como tenía una hija llamada Ifigenia y Agamenón la sacrifica básicamente, ¿no? Clitemnestra trata de buscar, ¿no? Esa venganza de decir, no, tengo que hacer algo porque no se puede quedar esto así, ¿no? Entonces, de alguna manera ella busca o trata de ver el momento en cómo puede poner ya en acción, ¿no? Su plan. Y es así que un día mata a Agamenón, básicamente, ¿no? Pero también recordemos que ellos tenían un hijo llamado Orestes, y Orestes ya una vez que toma conciencia, también descubre quién mata a su padre, ¿no? Y se da cuenta que es su propia madre, Clitemnestra. Y él también, o sea, mata a su mamá prácticamente. Y al principio de todo, como vemos la muerte tras muerte y parece como un círculo que jamás va a tener fin, ¿no? Pareciera eso. Uno mata por venganza, el otro vuelve a hacerlo por venganza y todo un círculo vicioso como de venganza y venganza. Pero esto de alguna manera va a tener un pare, un punto donde todo va a cambiar, ¿no? Una transformación total. Recordemos que una vez que Orestes mata a su madre Clitemnestra, las furias, o también conocidas como Irinias, son, son las que persiguen a Orestes, ¿no? Es como que una culpa, siempre están ahí persiguiéndole, tratando de que su vida no sea así como que tranquila, pacífica, ¿no? Y bueno, pero también por otro lado,
Apolo es el quien defiende a Orestes, ¿no? Quien trata de defender el crimen que cometió Orestes. Y es así que Apolo dice que a las furias, ¿no? Les dice que en vez de perseguir y centrarse en castigar a Orestes, se centren más bien en castigar a Clitemnestra, pero las irinias dicen, ¿no? Pero no, es al revés, tendríamos que sentenciar a Orestes, más no a Clitemnestra, pero la pregunta era, ¿por qué Orestes tenía más, es como que tener más crimen, ¿no? De lo que había hecho? Pero ellas decían, ¿no? De que entre una mujer y un varón, a pesar de que son esposos o son pareja, no es tanto el vínculo familiar, ¿no? Es como que no comparten una sangre en común. Y mientras que una madre y un hijo sí comparten una sangre. Por tanto, el crimen que había cometido Orestes contra su madre era un terrible crimen, ¿no? Que sí tenía que ser sentenciado, ¿no? Y todo eso. Es así que Apolo, por tanto, decide, ¿no? Mejor este caso llevemos a Atenas, a su hermana, ¿no? Atenea. Mejor que ella se encargue de este caso, ¿no? Y es así que viajan a Atenas y ya se da el caso, ¿no? Atenea escucha todo esta situación, todo este caso que se da, ¿no? Y decide organizar, ¿no? Un tribunal para juzgar, ¿no? El caso de Orestes. Y mira, al hablar de ya esa organización que Atenea hace, ya estaríamos hablando de un punto, ¿no? Que prácticamente es el desarrollo de una justicia con juicio democrático. Ahí se va a realizar ese juicio, esa democracia, ¿no? Y, y es así que Atenea, ¿no? Convoca, por tanto, también a un jurado de ciudadanos atenienses, ¿no? Que son 12. Y la pregunta es, ¿pero por qué son 12? Y creo que es más por el hecho de que como el 12 es un número par, es como que hay una igualdad un poco, ¿no? Un par, pero de alguna manera alguien tenía que tomar, porque Atenea dijo, si digamos el caso de Orestes, 6 votan a favor y 6 en contra y hay un empate, entonces yo voy a decidir de que Orestes sea libre, ¿no? Y fue ese el caso de que quedaron en empates, porque recordemos que también esos 12 jurados decidieron, ¿no? Algunos como que estaban en contra y algunos como que no, y entonces quedaron empate, pero Atenea tomó la voz y decidió que Orestes sea libre, ¿no? De su crimen, de todo ello. Es así que Apolo y Orestes, ¿no? Se regresan de donde vinieron y prácticamente quedan Atenea y las furias, ¿no? Porque al perder las furias se quedan enfurecidas, amargadas y, ¿no? O sea, ellas estaban como que enfurecidas por este veredicto como una falta de respeto prácticamente a la justicia tradicional. Entonces se quejaban de los nuevos dioses, de todo eso, pero Atenea hace lo siguiente. Atenea les propone a las erinias o a las furias, les dicen, ¿saben qué? Mejor quédense en Atenas y van a cumplir un nuevo rol. Les plantea un nuevo rol. Les dice, su función ahora ya no va a ser la venganza, de cobrar su rol vengativo, no, de esas cosas, ya no, sino que van a ser protectoras de la justicia, van a ser las que se encarguen de la fertilidad de la tierra y de esa manera van a ser veneradas, van a ser respetadas por los ciudadanos, ¿no? Es lo que les dice Atenea. Y las furias prácticamente aceptan, ¿no? Aceptan este nuevo rol, esta nueva función que les estaba planteando Atenas, ¿no? Atenea, diré. Y de esa manera, esta integración, ¿no? Es como que estaría marcando un punto donde inicia, ¿no? La justicia democrática prácticamente. Porque recordemos que
la justicia para los atenienses, ¿no? Era más que un derecho, para ellos era una responsabilidad prácticamente, ¿no? Porque recordemos que derecho es como que exigir algo, ¿no? Exigir que se nos conceda, pero en cambio responsabilidad es más como una obligación, ¿no? Es más como que un compromiso, y ellos lo veían de esa manera la justicia, ellos no lo veían como un derecho prácticamente. Pero y todo esto para ellos era como que la participación activa, comprometida, porque todos participaban allí, ¿no? Ya sea de jurados, ya sea de defensores o incluso como acusados, pero participaban todos, ¿no? Y bueno, y esta participación es fundamental, ¿no? Ellos decían que era fundamental para poder mantener, ¿no? Un sentido de equidad y sobre todo de responsabilidad social entre todos ellos, ¿no? Y por eso es que la democracia ateniense, ¿no? Se consideraba que la justicia, ¿no? Era un aspecto clave para el bienestar de la polis, porque recordemos que la polis era como un laboratorio de la democracia, ¿no? Y ahora, la participación en la política, ¿no? En los tribunales, para los atenienses era como que se veía como una responsabilidad, como ya dije, ¿no? Que cada ciudadano debía cumplir, ¿no? Para mantener la armonía y la justicia en la sociedad. Entonces, de todo lo que estamos dando a conocer sobre el tema de la justicia democrática, ¿no? ¿Qué nos enseña prácticamente? ¿Qué nos enseña el punto de ver de los griegos, ¿no? Sobre la justicia democrática, ¿no? De que la participación de los ciudadanos, ¿no? Es muy fundamental para la legitimidad de un sistema democrático, ¿no? Porque para ellos sí la ciudadanía no solo otorgaba derechos, sino que también una responsabilidad, ¿no? Y toda esta filosofía prácticamente nos recuerda, ¿no? Que una democracia fuerte va a requerir también de ciudadanos informados, activos, comprometidos en la toma de decisiones y también el bienestar, ¿no? De la sociedad. Entonces, en síntesis, teniendo en cuenta este tipo de justicia para los atenienses, ¿no? La obra Orestiade nos deja prácticamente las siguientes reflexiones, ¿no? Sobre Esquilo, ¿no? Utiliza el mito para dramatizar la evolución de las instituciones humanas y sugiere sobre todo que la justicia debe basarse, ¿no? En el diálogo, la razón, más no en la venganza, ¿no? Y también la transformación que hemos visto de las erinias o de las furias al momento de que Atenea les concede un nuevo rol, una nueva función en la sociedad, eh, eh, pues esa transformación representa, ¿no? La posibilidad de integrar, ¿no? Las tradiciones antiguas en un marco social un poquito más amplio, pero de alguna manera moviendo así la armonía y también la estabilidad de la comunidad, ¿no? Que siempre estén como que el respeto ante todo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, en este sentido vamos a abrir un espacio para que si es que alguien del grupo desea hacer alguna pregunta al respecto de lo que hemos expuesto, sino también para pasar a las conclusiones finales. Si desean pueden escribir en los comentarios o levantar su manito si se animan a intervenir verbalmente. Les vamos a esperar unos 2 minutitos para que se animen si desean hacerle una pregunta a cualquiera de nuestras expositoras. Sino a continuación, ya para dar las conclusiones y cerrar este conversatorio. Bueno, parece que ha quedado todo claro y por si acaso si alguien sigue escribiendo su pregunta no habrá problema, lo vamos a revisar. Pero de todos modos, ¿no?
haciendo una recapitulación entonces de todas las cosas que hemos visto. En un primer sentido, la venganza y la justicia debe ser quizá una de las cosas que más se ha transformado desde la época de las tragedias griegas hasta nuestra fecha, ¿no? Hoy en día no pensamos en hacer justicia por mano propia, ¿no? Si tenemos algún accidente, si sufrimos, ¿no? Quizá somos víctimas de algún delito, se nos instruye que lo que debemos hacer es denunciar, ¿no? Y dejar que las autoridades se encarguen, ¿no? De, por así decirlo, hacer justicia. En cambio, como bien han señalado las expositoras, antes era hasta un deber, ¿no? O sea, si alguien había hecho algo con tu familia, uno se sentía compelido, ¿no? A ir a buscar justicia. Y es por eso de que en esta obra, en un principio, los personajes actúan con esa tranquilidad, ¿no? O sea, después del primer homicidio de Agamenón, acabas de matar al rey del reino, ¿no? De los griegos a traición, lo acabas de asesinar, y Clitemnestra se queda fresca, ¿no? Como lechuga, porque ella dice, yo he hecho justicia, su muerte es mi vida, ¿no? Entonces, comete un matricidio, ¿no? O bueno, un parricidio, ¿no? Como quiera verse, asesina a su esposo, ¿no? Al rey del lugar, pero no le afecta a ella y en ningún momento siente arrepentimiento. Caso contrario, el de Orestes, ¿no? El arrepentimiento está representado por las furias, ¿no? Por estos espíritus, estas diosas que lo persiguen y lo atormentan, ¿no? Pero definitivamente queda claro que uno de los grandes cambios, por así decirlo, que tuvo nuestra sociedad y que se retrata aquí, es cuando se decide que la justicia va a ser a partir de ahora un asunto público. Por lo tanto, el Estado, cualquiera el que fuere, es el que administra, el que decide, ¿no? Y ya no vamos a buscar una venganza por mano propia. Sin embargo, quizá hoy en día, ¿no? Seguimos siendo tan humanos como antes, y a lo mejor nuestra forma más cercana de hacer justicia por mano propia son las funas digitales, ¿no? Que es, por así decirlo, una suerte de sancionar a una persona a través de un scratch público, ¿no? Pero ya no es, por así decirlo, esta justificación de poder a través del acero acabar con la vida de alguien, ¿no? A continuación, precisamente al respecto de la violencia, vemos cómo para estas sociedades la violencia no era ni siquiera una solución, o sea, no era algo que se iba a agotar. Si se crean estos juicios es precisamente porque se acepta que va a seguir habiendo violencia, ¿no? Que se van a seguir matando por aquí y por allá. Solamente se dice, bueno, al menos ya no mates porque otro mató, ¿no? Ya, si es que te matan, ven, o bueno, si te matan algún familiar, ¿no? Ven, hacemos juicio, ¿no? Ya no hagas una escalera de homicidios, ¿no? Sin embargo, se admite, o por así decirlo, se asume que hasta los mismos dioses infunden oráculos en las personas para que cometan violencia. Entonces, si los dioses, no, si hay un dios dedicado a la guerra, era pues, ¿no? Inherente asumir que para esta sociedad, y quizás hoy en día para muchos, la violencia no es una situación de un problema al cual afrontar, sino con el cual lidiar, pero no se confronta, ¿no? Sino se tolera y a lo mejor se ordena, ¿no? Pero también otra cosa que nos deja análisis al respecto del poder es de que lo que genera al final esta lucha de la violencia es el poder. Porque estos hermanos, o sea, Atreo le da de comer a sus hijos, a su hermano, y hace todo esto por poder, por querer quedarse con el poder, y al final lo obtiene, ¿no? Se lo cede a Agamenón, y él, por seguir ostentando el poder, es receptáculo de la venganza, ¿no? Porque quien lo mata, el amante de Clitemnestra, es uno de los hijos de ese familiar, ¿no? O sea, Agamenón mató a los hijos de su hermano y se los dio de comer, pero sobrevive uno, ¿no? Y ese uno que sobrevive es el que termina siendo amante de Clitemnestra, que por alguna razón Agamenón confió en él y lo dejó a cargo, ¿no? Mientras él se iba a la guerra. Pero bueno, eso en cuanto al ciclo de violencia también. Ahora, sobre el género, ha quedado también bastante claro que la visión de la mujer a partir, ¿no? Desde, por así decirlo, el nacimiento de las democracias y por lo tanto de los sistemas de gobierno fue en desventaja para la mujer, ¿no? La misma figura de Atenea, igual también hay otras tragedias que quizá contienen esto de forma más sustancial como Écuba, Antígona, Medea, ¿no? Pero en esta obra, la figura de Atenea, como sabemos, es la sabiduría, pero antes de que Atenea sea la figura de la sabiduría, había otra diosa de la sabiduría, ¿no? Sin embargo, ¿no? Zeus se la come y él,
precisamente por eso él da vida a Atenea, él, por así decirlo, concibe a Atenea desde su mente, ¿no? Por eso, al Atenea ser una diosa sin madre, es que se hace parte del criterio de que es peor matar a un padre que a una madre, ¿no? Pero entonces la Atenea, la metáfora de la sabiduría y, digamos, la forma en la que se instituciona la justicia es patriarcal, ¿no? Y de eso no hay ninguna duda. Pero dentro de todo, lo que se retrata aquí, también esa última cita que pusimos de Esquilo, que nos parece también de las más importantes, es eso, ni anarquía ni despotismo, un término medio, ¿no? Porque al recurrir a un consejo de personas para determinar quién es culpable y no, y cuál sería la sentencia, ya nos alejamos de una anarquía y también, idealmente, de un despotismo, ¿no? Esta noción de dividir el poder para que un solo interés, un solo poder, o bueno, un solo individuo no pueda hacer con él lo que desee, ni tampoco que se exhorten, perdón, que se le eximan a todos de todas las leyes y que vivamos en un total caos, ¿no? Un punto medio. Y ahora, al respecto también de esta situación, ¿no? De ser 12 y que si hay empate sale Orestes vivo, por así decirlo, ¿no? Así sutil, quizás sea por la formación jurídica que yo recibí antes, pero ahí, por ejemplo, se advierte, se institucionaliza, se marca la semilla de lo que es la presunción de inocencia o el caso de el indubio pro reo, ¿no? O sea, en caso de duda, se beneficia al reo. ¿Qué duda más razonable que genera que 12 personas no estén de acuerdo 6 por 6? ¿No? O sea, si la mitad piensa que sí y la mitad piensa que no, entonces hay duda, una duda razonable. Si fuera 9-3, bueno, ¿no? Quizás son 3 escépticos, ¿no? Pero 6-6 es particularmente una forma de escribir una duda razonable, ¿no? Y se establece que ante una duda razonable, o sea, cuando no estemos seguros de si es que en efecto una persona es responsable o no, o debe tener una sanción o no, se decida por perdonarla. Y eso es algo que se ha mantenido, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Es una situación, tanto la idea del juzgado, bueno, hoy nosotros tenemos un juez, no 12, otros sistemas se han quedado, digamos, con ese modelo, ¿no? Pero sí hay una situación en la que si no hay una certeza para condenar a alguien, entonces que no se le debe condenar. Todas estas cuestiones, como hemos visto, están contenidas dentro de estas tragedias griegas que son inagotables. Por su naturaleza, siempre se puede volver a ellas y siempre se puede saber un poco más. En particular esta, que es la Orestiada, quizá una menos conocida, obviamente, que la Ilíada, que la Odisea, que la Eneida, pero para aquel que se quedó con alguna duda, ¿no? ¿Y qué fue con Agamenón? Todo el mal que hizo, ¿algún día pagó? Bueno, ¿no? Esta situación, así como una suerte de spin-off que nos trae Esquilo, que nos trajo Esquilo, resuelve la situación y deja esta semilla para la sociedad en la que hoy más o menos vivimos. Así que nos sirve para reflexionar de cómo empezamos y hacia dónde seguiremos. Les agradecemos a todos por su tiempo. Muchísimas gracias por participar en este conversatorio y que tengan un gran domingo. Muchísimas gracias.